Hola, comunidad de YouTube. Mi nombre es Víctor Jesús Beltrán. Presento este video acerca de armaduras como parte de la evaluación del segundo parcial de la materia de estructuras, impartido por el Dr. Delfino Cornejo Monroy. Antes que todo, es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es una armadura? Bueno, pues tal cual y como se aprecia en la imagen, una armadura es una unión de tres o más barras sucesivamente formando una estructura compuesta por triángulos. Así es, un triángulo enseguida de otro, enseguida de otro y enseguida de otro. Muchos triángulos en una sola estructura. Para conocer la composición de una armadura, es importante observarla primero. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos los miembros de cuerda superior o barras superiores, los miembros de cuerda inferior o barras inferiores, las diagonales y las verticales. Puntos en donde se unen los miembros de cuerda inferior o superior con las diagonales y las verticales son conocidas como uniones o nodos. Estos tienen la particularidad de que las barras van unidas entre sí por pasadores sin fricción, por lo cual constituyen articulaciones ideales. En estos puntos es posible diferenciar una barra con la otra al asignarle una letra o número a cada una. También a los nodos es necesario asignarles un número o una letra para diferenciarlos. Así lo podemos apreciar en la siguiente imagen. Otra de las características importantes en los nodos es que las barras que lo componen trabajan única y exclusivamente con fuerzas a tensión y a compresión. Asimismo, cuentan con zonas cruzadas que son relativamente pequeñas. En la imagen inferior izquierda observamos que la acción de los pasadores intenta acortar la barra, por lo tanto, la barra está actuando a compresión. En la imagen inferior derecha observamos que la acción de los pasadores intenta alargar la barra, por lo cual la barra está trabajando a tensión. Esta configuración nos permite una distribución de la carga con mayor eficacia. Asimismo, también es importante saber que la función principal de los miembros diagonales y verticales es transferir la fuerza vertical a los soportes al final de la armadura. También, nuestra armadura siempre actuará de forma similar al de una viga. Por ejemplo, en esta imagen tenemos en el lado izquierdo una viga Pratt y del lado derecho una viga Howe. Ambas son armaduras. Sin embargo, en la viga Pratt, todas nuestras diagonales estarán actuando a tensión al momento de aplicar una carga, mientras que, en la viga Howe del lado derecho, todas nuestras diagonales estarán actuando en compresión al momento de aplicar una carga sobre la armadura. Para que una armadura esté en equilibrio, es necesario ligarla a apoyos o soportes, tal cual como sería con un sólido rígido cualquiera. En la imagen, podemos apreciar que las barras han sido enumeradas, así como los nodos han sido identificados a través de letras. La estabilidad es algo también muy importante en las armaduras. Es muy sencillo saber si una armadura es estable o si es inestable. Si la figura interior en la armadura es un triángulo, como se aprecia en la parte superior de esta imagen, nuestra armadura en automático será estable. Si por el contrario es un cuadro, un rombo o cualquier otra figura distinta a un triángulo, nuestra armadura no será estable, por lo cual podrá moverse libremente. Existen diferentes tipos de armaduras. El primer tipo que conoceremos serán las armaduras simples. En estas, las barras están dispuestas en forma de triángulos y están unidas entre sí por articulaciones. Este tipo de armaduras tienen el comportamiento de sólidos rígidos. El segundo tipo de armaduras son las armaduras compuestas. En estas hay dos o más armaduras simples unidas entre sí por ligaduras, conocidas como bielas o barras de unión, que restringen su movimiento relativo, es decir, que no permiten que se muevan libremente. Finalmente, tenemos las armaduras complejas. Este tipo de armaduras requieren de métodos especiales para su solución, ya que, debido a su formación, es muy complicado analizarlas como una sola.
Con el conocimiento previo adquirido en este video, podemos pasar a la parte del análisis de las estructuras. Hay que tomar en cuenta estas consideraciones importantes. Primero, el peso de cada barra en la armadura será despreciable. Segundo, las cargas únicamente se aplicarán sobre los nodos. Y tercero, los ejes de las barras son rectos y siempre coinciden con la alineación de los nodos. Cuarto, si las barras no poseen carga, la condición de equilibrio exige que sus dos fuerzas sean iguales en magnitud y de sentido opuesto. Quinto y por último, hay solo una fuerza desconocida por cada barra de la estructura. Recapitulemos pues con esta imagen ya vista en el video. Siempre existirá una fuerza desconocida, puede ser a tensión o a compresión. El método más común de análisis de armaduras es el método de los nodos. En este, además de las cargas, siempre existen tantas fuerzas desconocidas como números que concurren en él. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio en cada nodo, podemos determinar las fuerzas desconocidas. Siempre habrá 2 en el plano o 3 en el espacio. Por ejemplo, en esta imagen, tenemos una fuerza de 30 kilolibras aplicadas en el nodo B. En este nodo concurren solamente 2 barras, por lo cual las fuerzas desconocidas serán 2, una en el plano de las X y otra en el plano de las Y. Es importante considerar toda la estructura siempre como un sólido rígido, así como también resolver las reacciones en los apoyos, como en este caso en el apoyo C y en el apoyo A. Con este método también hay que resolver cada uno de los nodos, siempre empezando por el de menor número de incógnitas, quiere decir que no sean mayores a 2, para posteriormente continuar con los que tienen un mayor número de incógnitas. El número total de ecuaciones que se deben resolver será 2 veces el número de nodos es igual al número de barras más 3. Hay dos casos en los cuales algunas de las barras dentro de la armadura no presentarán ninguna fuerza. Esto es conocido como barras nulas. Tenemos que en el caso 1, si sobre un nodo formado por dos barras no se aplica una carga externa, la fuerza en ambas barras debe de ser cero, tal como se aprecia en la imagen. El nodo que une las barras F1 y F2 no presenta ninguna carga aplicada. Por lo tanto, tanto la barra F1 como la barra F2 presentan una fuerza de cero. En el segundo caso, tenemos que, si sobre un nodo formado por tres barras, siendo dos de ellas colineales, no actúa ninguna carga externa, la fuerza en la barra que no es colineal es cero. Es decir, si F1 y F2 en su nodo no presentan ninguna carga, al ser colineales hacen que la barra F3 sea cero. Otra forma de analizar las estructuras es por medio del método de las secciones. Esta consiste en dividir la armadura en dos cuerpos libres mediante un corte imaginario que atraviese la estructura, tal cual como lo podemos observar en la imagen. Para poder realizar el método de las secciones de manera efectiva es necesario seguir un cierto número de reglas. Primero, el corte debe pasar por la barra a la que se le va a determinar la fuerza. Segundo, la fuerza interna se aplica como una carga externa única y exclusivamente en el corte. Tercero, es necesario cortar 3 barras máximo, debido a que solo existen 3 ecuaciones de equilibrio. En caso de haber más de 3 barras en un corte, el método de las secciones se podrá realizar de una manera muy difícil. En este método también es necesario suponer las direcciones de las fuerzas, tal y cual como se vio en el método de los nodos. Si el signo nos resulta positivo al momento de hacer las ecuaciones, resulta que la fuerza está en dirección correcta. Si el signo nos resulta negativo al momento de hacer las ecuaciones, significa que asignamos la fuerza en una dirección errónea. Como con cualquier otra estructura, en las armaduras también habrá estabilidad y un grado de determinación. Para saber si una armadura es estable y también determinada, tendremos la ecuación donde el número de reacciones más el número de barras debe ser igual a 2 veces el número total de nodos en esa armadura.
Para saber si es estable pero indeterminada, tendremos que el número de reacciones más el número de barras siempre debe ser mayor a 2 veces el número de nodos. Para saber si es inestable, tendré que el número de reacciones más el número de barras siempre debe ser menor a 2 veces el número total de nodos en la armadura. Y finalmente, para obtener el grado de indeterminación en caso de que esta armadura sea indeterminada, tendremos que el número de reacciones más el número de barras menos 2 veces el número total de nodos en la armadura nos dará el grado de indeterminación. Con el conocimiento suficiente para poder analizar una armadura, pasemos a realizar el siguiente ejercicio. Determinar las fuerzas en los miembros GF, PF y B en la siguiente armadura. Definir si las barras se encuentran trabajando a tensión o a compresión. Como en cualquier problema de la materia de estructuras, es necesario realizar primero un diagrama de cuerpo libre de la armadura mostrada. Seguido de esto, hay que considerar un corte en las barras solicitadas para trabajarla por medio del método de las secciones. Al ser esta una armadura simétrica, quiere decir que sus reacciones serán iguales. Por lo tanto, la reacción en Y en el punto A es igual a la reacción en Y en el punto D. Para encontrar el valor de estas reacciones es necesario realizar una sumatoria de fuerzas en el eje de las X y otra en el punto de las Y. Por lo tanto, tenemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, lo que nos arroja una ecuación que dice las reacciones en Y en el punto A más las reacciones en Y en el punto D menos 800 menos 600 menos 800 es igual a 0. Como AY es igual a DY, tendríamos que DY más DY menos 800 menos 600 menos 800 es igual a 0. Por lo tanto, 2 veces la reacción en Y en el punto D es igual a 2200. Haciendo el despeje necesario, obtenemos que la reacción en Y en el punto D es 1100. Por lo tanto, la reacción en Y en el punto A también será de 1100. Conociendo ya los valores en las reacciones, es posible realizar el corte, y después de eso realizar un diagrama de cuerpo libre de la zona remanente por el corte, como el que apreciamos en la siguiente imagen. Luego, utilizando las ecuaciones trigonométricas, tendremos que encontrar la longitud de las barras formada por los nodos A, G y B, lo cual nos arroja que la barra GB es igual a 5 pies y la barra AG es igual a 8.66 pies. Utilizando nuevamente las ecuaciones de seno y coseno, encontraremos la medida de la línea Q que separa verticalmente el nodo G del nodo B. Esto nos arrojará que la línea Q mide 4.33 pies. Para encontrar la fuerza en la barra GF, utilizaremos la ecuación de suma de momentos sobre el nodo B. Esto nos arroja la siguiente ecuación. La fuerza negativa de GF multiplicado por el seno de 30 por 2.5 menos la fuerza en GF por el coseno de 30 por 4.33 más 800 por 2.5 pies menos 1100 por 10 pies es igual a 0. Haciendo los despejes necesarios, obtenemos que la fuerza en la barra GF es de 1800 libras negativas. Por lo tanto, se dice que nuestra barra está trabajando a compresión. Después, realizaremos nuevamente una sumatoria de momentos, esta vez en el punto A para poder encontrar la fuerza en la barra BF. Esto nos arroja la siguiente ecuación. Fuerza en la barra BF por el seno de 60 grados por 10 pies menos 800 por 10 menos 2.5 es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza en la barra FB es igual a 692.82 libras y nuestra barra está trabajando a tensión. Finalmente, para obtener las fuerzas en la barra BC, realizaremos una sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Esta sumatoria nos arroja la siguiente ecuación.
la fuerza en la barra FB multiplicado por el coseno de 60 grados más la fuerza en la barra GF multiplicado por el coseno de 30 grados más la fuerza en la barra BC es igual a 0. Haciendo los despejes necesarios, así como también las sustituciones necesarias, obtenemos que la fuerza en la barra BC es igual a 1212.4 libras y nuestra barra está trabajando a tensión. Bueno, comunidad de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí llega el video. Si les ha gustado mucho, los invito a suscribirse al canal del maestro, así como también a compartir el video. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima.